familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Hoy vamos a continuar con los patrones de interpretación profética que habíamos establecido anteriormente, que son los marcadores que Dios ha dejado en la profecía que nos ayudarán a entender y comprender que estamos entendiendo y siguiendo la línea profética correctamente, ¿verdad? Y si recuerdan ese método que estábamos aplicando era el método de recapitulación, repite y amplía, repite y amplía, repite y amplía, en donde Dios agarra lo que ya está establecido y le añade, le pone encima un ciclo nuevo. Y hoy vamos a tener un ciclo nuevo que creo que les va a gustar y les va a fascinar mucho. Así que antes de empezar vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias nuevamente por este día que nos has regalado, por tus bendiciones y tu cuidado. Y ahora que venimos a estudiar tu palabra, pedimos nuevamente la dirección de tu Espíritu Santo, sin el cual es imposible comprender, porque el Espíritu es el que nos dirige a la comprensión, al entendimiento, en todos los aspectos que necesitamos y sobre todo la aplicación de tu palabra. Venimos a estudiar, Padre, temas profundos y necesitamos que tu Espíritu Santo nos llene de tu conocimiento. Gracias por la bendición y la dirección y el cuidado. Y todo esto te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, donde hemos estado enfocándonos y estudiando el mensaje final, el último llamado, la última amonestación de Dios a la tierra, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, ¿verdad? Perdón, del 6 al 12. Pero hoy quiero enfocarme en el versículo 8 específicamente. Y dice el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si recuerden, familia, habíamos dicho que la razón por la cual Babilonia va a caer es porque Babilonia no quiere seguir el primer ángel. Babilonia no quiere reformar, Babilonia quiere seguir dando su vino, ¿verdad? Y dice que estos son los dos mensajes finales, los últimos dos mensajes que están en guerra, que es el evangelio eterno, el mensaje de salvación, versus el vino de Babilonia. Y entonces, cuando venimos a entender que Babilonia ha caído, pues sabemos que Babilonia no existe hoy en día, ¿verdad? Que no hay una ciudad literal llamada, una nación llamada Babilonia literal, pero ya sabemos que los principios proféticos de la literatura apocalíptica es que es altamente simbólico. Entonces, cuando nos está hablando de Babilonia, no está hablando de una Babilonia literal, sino nos está hablando de una Babilonia espiritual, una Babilonia, ¿verdad? Una apostasía. En ese contexto. Ahora, el capítulo 14 no nos explica exactamente qué es ese concepto de que está dando a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si usted lee, usted no puede sacar por el resto del capítulo exactamente qué está hablando. Pero Dios lo que hizo fue que entonces nos dio el próximo ciclo. Y en el próximo ciclo que vamos a estudiar ahora, vamos a ver que está explicado o detallado o desglosado el versículo 8 de ese segundo ángel. Y ese detalle o ese ciclo que vamos a estudiar hoy se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Así que por favor vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis 17 y 18 es que se encuentra la explicación de ese segundo ángel sobre la caída de Babilonia y sobre el vino que está dando beber a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 17, vamos a comenzar en el versículo número 1. Dice así. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Aquí, familia, nos está hablando de las 7 copas que en el capítulo 16 están explicados. Más adelante tendremos un estudio completo sobre el Apocalipsis capítulo 16, en donde veremos, familia, que los 7 plagas posteriores de Apocalipsis van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis. Pero aquí entonces nos dice que dentro de esas 7 plagas es que viene la sentencia de la ramera, viene la sentencia de Babilonia. Y nos dice que la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así que cuando habla de ramera, pues está hablando en femenino. Y ya sabemos que una mujer en la profecía representa una iglesia o el pueblo de Dios, así como en Apocalipsis 12 aparece una mujer vestida o cubierta del sol o de la gloria de Dios, familia. Aquí estamos viendo entonces que en Apocalipsis capítulo 17 nos habla de una ramera, otras versiones dicen adúltera, ¿verdad? O prostituta. ¿Qué nos está diciendo? Que hay otra mujer en el libro de Apocalipsis, hay otra mujer, otra iglesia que aparece, pero esta mujer, familia, no le está siendo fiel a su esposo, que es Cristo Jesús, sino que está cometiendo adulterio, fornicación. En vez de serle fiel y leal a su esposo, ella entonces está fornicando.
Y noten lo que dice en el versículo 2. Aquí está la explicación. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora sabemos por qué se le llama ramera, adúltera, prostituta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está cometiendo adulterio, está fornicando con los reyes de la tierra. Familia, aquí viene el mismo principio que habíamos estudiado anteriormente cuando hablamos de la bestia y la imagen de la bestia. Y aquí está la unión de la iglesia y el Estado. Aquí está la unión nuevamente de la iglesia, ¿verdad? La mujer que está, ¿qué? Está involucrándose, está acostándose ilícitamente, está teniendo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, con los gobernantes, con el poder civil, el poder político, familia. Nuevamente, recalcando, ¿verdad? Y esto ya lo habíamos visto, pero quiero que noten esta segunda parte del versículo 2. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. En otras palabras, la ramera está teniendo una relación ilícita con los reyes de la tierra. De esta relación ilícita que están teniendo, de esta fornicación, se está produciendo un vino de la relación ilícita. Y ese vino, ¿qué está haciendo? El vino está embriagando a todo el mundo, familia. Interesante y fascinante lo que estamos viendo. Así que hay un resultado por la unión de la iglesia y el Estado, por la ramera y los reyes de la tierra, y es que se produce ese vino que emborracha a todos los moradores de la tierra. Ahora, sigamos leyendo en el versículo número 3. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora en el versículo 3 nos dice que está la mujer, ¿verdad? La ramera, pero ahora nos es más específico. Ahora nos dice que está sentada sobre la bestia, ¿verdad? Y la bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Así que nuevamente la mujer, la iglesia, sentada sobre la bestia. La bestia ya sabemos que es la nación, las diferentes etapas, específicamente la nación que habíamos mencionado anteriormente, la bestia de Apocalipsis, en este contexto, ¿verdad? El Vaticano, el anticristo en el concepto del papado. Pero noten que ahora, familia, están todos los reyes de la tierra involucrados aquí. Nuevamente, la mujer está sentada sobre la bestia. ¿Quién está dominando esta relación, familia? ¿La mujer, la iglesia o la bestia, el Estado? Pues familia, la mujer es la que está dominando la relación. ¿Por qué? Porque ella es la que está sentada encima. Por ejemplo, yo cuando mis primitos eran chiquitos, ya no son tan chiquitos, y cuando mis sobrinos, yo los agarraba por el brazo cuando jugábamos así, y les agarraba el brazo y los torcía. Y los torcía y me sentaba encima de ellos. ¿Qué le estoy diciendo? Yo soy el que mando aquí, yo soy el que tengo la fuerza, ¿verdad que sí? Y ellos entendían perfectamente. Familia, eso es lo que está pasando aquí. La mujer está sentada sobre la bestia porque la mujer está dominando el poder político. Y eso lo confirma, miren el versículo 18, Apocalipsis 17, 18, en el mismo capítulo dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Familia, nuevamente entonces se nos está confirmando el concepto de la iglesia y Estado, pero sobre todo se nos está confirmando que la mujer está sobre la bestia en sus diferentes etapas, Roma, junto con los poderes, los reyes de la tierra. Miren lo que dice, que la bestia era escarlata y estaba llena de ¿qué? De nombres de blasfemia. Ya ese concepto de los nombres de blasfemia lo habíamos estudiado anteriormente, está repetido. Miren lo que dijo Juan Pablo II en su libro Crossing the Threshold of Hope. Dijo Juan Pablo II, no tengas miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo. Cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usan títulos similares a esto, que parecen incluso hostiles al Evangelio. Familia, él dice, me pueden llamar vicario de Cristo. Ese es un título que es anticristo, el que se pone en el lugar de Cristo. Ese no es el lugar de un hombre, ese es el lugar del Espíritu Santo. Porque Cristo cuando dijo, les conviene que yo me vaya, pero cuando yo me fuere, ¿quién vendrá? Vendrá el Espíritu Santo. Cristo dejó el Espíritu Santo a cargado de la iglesia. Pero ¿qué dice el papado? El papado dice, ¿me puedes llamar a mí el vicario de Cristo? Dice que le llamen Santo Padre. Cristo dijo en Mateo capítulo 23, versículo 9, no llames a nadie Padre nuestro en la tierra, sino que uno nada más es el Padre, el que está en los cielos. Claramente pisoteando la palabra de Dios. Su santidad, como si, familia, como si la santidad emanara de Él, como si fuera de Él, familia. Dios es el único santo, familia. Dios de quien emana la santidad, familia. ¿Y qué está diciendo él? Ustedes me pueden llamar estos nombres que parecen incluso hostiles al Evangelio. Familia, no parecen hostiles, son hostiles al Evangelio. Ese es el concepto de los nombres de blasfemia. Y recuerden que el concepto de blasfemia también significaba aquel que dice ser Dios sobre la tierra, aquel que dice tener poder para perdonar pecados. Recuerden que habíamos leído también una cita en
el Evangelical Christendom, un libro en donde se le cita a el Papa en su concepto. ¿Y qué dice? El Papa no es simplemente el representante de Jesucristo. Por el contrario, que Él es Jesucristo mismo bajo el velo de la carne. Habla el Papa y es Jesucristo quien está hablando. Esa cita la habíamos leído anteriormente, familia, se la traje a colación nuevamente. ¿Qué es lo que dice el papado? El papado dice que es el Cristo en la tierra, que es, por eso se le llama el anticristo, porque el que dice que está en el lugar de Cristo. Y ya nosotros sabemos que eso es una blasfemia. Sigue diciendo, tiene nombre de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese concepto de 7 cabezas ya lo habíamos visto, ¿verdad que sí? Las 7 cabezas, dice el versículo 9, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. Vimos que en la Enciclopedia Católica, página 529 dice, es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Familia, la bestia, Roma, con 7 cabezas, los 7 montes de Roma, las 7 montañas de Roma y la iglesia sentada sobre ella. La iglesia sentada sobre los 7 montes de Roma, familia, puede ser la profecía más exacta. Puede ser la profecía más directa, familia. Esto no es asunto de tratar de manipular la información para que quepa a nuestra conveniencia lo que a mí me gusta, sino que es que la profecía es clara, familia. Por eso es que la Biblia nos da más de 60 características que identifican y señalan a este sistema, al Vaticano y al papado. Recuerdo, como quiera, siempre, por favor, no olvide que no estamos hablando de los católicos, no estamos hablando de la feligresía de la Iglesia Católica, estamos hablando del sistema, la institución, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus prácticas que van en contra de la palabra de Dios. La mayoría de los católicos, familias, son gente honesta, gente que simplemente está viviendo y siguiendo lo que ellos creen, lo que ellos les enseñaron, la tradición familiar. No saben que ellos están siendo engañados por el propio sistema. Y por eso me gusta Apocalipsis 18:4, porque dice que salid de ella, pueblo mío. ¿Tiene Dios un pueblo fiel dentro de la Iglesia Católica? Hombres y mujeres y jóvenes que lo aman y les sirven de acuerdo a lo que ellos entienden y conocen. Sí. Y va a llegar un momento, familia, que ellos van a escuchar el Evangelio eterno y la profecía dice que van a salir. Cristo dice que cuando mis ovejas escuchan mi voz, van a salir, lo van a seguir. Así que gloria a Dios por eso. 10 cuernos, ¿verdad? Dice que tenían nombres de blasfemia, 7 cabezas y 10 cuernos. Ya habíamos hablado, familia, en la primera dimensión, en la primera aplicación de esa profecía, los 10 cuernos en Daniel representaban las 10 naciones o los 10 reinos que surgieron después del año 476, de la caída del Imperio Romano del lado occidental. Se levanta entonces las 10 naciones o los 10 reinos, los 10 cuernos. Pero quiero que noten que ahora en Apocalipsis 17 toma una dimensión escatológica, final. Una aplicación de los tiempos finales. Miren cómo dice Apocalipsis 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Familia, aquí lo que nos está diciendo es que estos 10 cuernos, estos 10 reyes, ahora representan no los poderes de Europa, ahora representan todos los poderes de la tierra, todos los reyes de la tierra dándole el poder. Eso es lo que dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina ¿sobre quién? Sobre los reyes de la tierra, familia, nuevamente haciendo énfasis en el concepto de que ella está dominando. Y quiero que noten que dice la profecía que los reyes de la tierra le entregarán su poder, se lo van a dar en bandeja de plata, familia. Es cuando la herida se sana. Ese es el contexto del Apocalipsis 17. Es cuando la herida es sanada, cuando recupera el poder, cuando la segunda bestia que ya habíamos estudiado de Estados Unidos y todos los reyes de la tierra entonces la pongan a ella como reina, ¿verdad? La pongan a ella arriba, que es lo que ella quiere, pero ella no quiere ser esposa del rey, ella quiere ser reina por su propia cuenta. Y habíamos visto este concepto ya, donde ella está dominando sobre todos los reyes de la tierra. Ese es un panorama, familia, muy interesante que se ve en el mundo, en un lugar especialmente llamado las Naciones Unidas, donde ¿qué? Se reúnen todos los reyes de la tierra, todos los reinos de la tierra, a debatir y a discutir en los asuntos y políticas del mundo. Familia, ya la estructura está en pie para que esto se dé, ¿verdad? Todavía hay muchas complicaciones, no hay un tirijala de poder en las Naciones Unidas verdaderamente,
pero la estructura está en pie. No estoy diciendo que esa es la estructura que se va a dar, que está explicado aquí, pero se parece mucho. ¿Recuerdan la cita de las llaves de esta sangre del sacerdote jesuita Malaquía Martín, que era amigo íntimo de Juan Pablo II? Y él dijo que la meta de Juan Pablo II, del papado, es una estructura geopolítica. ¿Para quién? Para la sociedad de naciones. Una estructura geopolítica para la sociedad de naciones es ¿qué, familia? Es un gobierno mundial. ¿Y quién quiere estar a la cabeza? Ya habíamos leído la cita anteriormente. El papado quiere estar a la cabeza. El papado quiere dirigir y quiere ser la que está dominando y llevando a cabo este asunto, familia. ¿Se está dando a cabo y no se está dando a cabo? ¿Va el papado a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, cuando se reúnen todos los reyes de la tierra, todos los gobernantes de la tierra? Claro que sí, familia. Y toma su poder. Y ahí está, claro, todavía no ha obtenido el poder completo. Eso vimos, familia, que va a pasar en un futuro, cuando los Estados Unidos le sane la herida a la bestia. Sigamos leyendo, versículo número 4. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a agarrar este versículo poco a poco. Aquí nos dice que la mujer, la ramera, está vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata, dos colores muy interesantes, púrpura, violeta, ¿verdad? Escarlata, rojo, y también adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Noten, familia, que esos dos colores primeros que mencionaron son muy interesantes. ¿Por qué? Porque el púrpura y el violeta es el color oficial de los obispos del Vaticano, de la Iglesia Católica. El rojo es el color oficial de los cardenales. Y noten que entre esos dos grupos, ¿verdad?, que son los dos grupos más fuertes, ¿de dónde sacan al papado? El papado es escogido entre los cardenales y es llamado el obispo de Roma. Familia, el rojo y el violeta o el púrpura son los colores oficiales del papado. Si usted mira, son los colores predominantes en el papado. Pero noten que dicen también que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Cuando se habla de perlas y piedras preciosas y adornada de oro, en la Biblia es una representación de riqueza, ¿verdad? De riqueza. Cuando se analiza y se mira, familia, a los economistas han tratado de calcular la riqueza del Vaticano y se les ha hecho muy difícil, ¿verdad? Los economistas de la Unión Europea han tratado de entrar dentro del Banco Vaticano para saber cuánto tiene exactamente, y no, se le ha hecho muy difícil. Pero hay muchos economistas, he visto muchos documentales donde se calcula, familia, que en cuanto a riquezas, bienes raíces, negocios de todo tipo, tanto lícito como ilícito también, familia, se ha encontrado, familia, que es incalculable. Entonces, incluso algunos economistas creen que tiene más poder que los Estados Unidos. La economía de Estados Unidos está calculada como en 20 trillones de dólares, familia. Algunos creen que ella tiene más poder porque el alcance es tanto y por todo el mundo. Y la gente entonces se está preguntando, familia, ¿y todo ese dinero? ¿Verdad que sí? Todo ese dinero. Me acuerdo que escuché un católico una vez que dijo, bueno, tan bonito que habla Francisco y que habla de ayudar a los pobres y todo esto, familia, y sin embargo, el católico dijo, si verdaderamente quisieran ayudar a los pobres, que se pongan a vender todo el oro que tienen ahí, que alimentan al mundo 15 y 20 veces por encima. Increíble, familia, la cantidad de riquezas que tiene. Les repito, ¿verdad? No estoy hablando específicamente sobre Francisco, él simplemente es parte del sistema. Yo, como les mencioné, yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas que él dice. El problema no es en sus opiniones, el problema es en sus doctrinas, en sus creencias, en sus prácticas, que las enseña como si fuera la palabra de Dios. Pero la Biblia dice, familia, lamentablemente vamos a ver que son abominaciones. De hecho, dice aquí que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Noten entonces, familia, que tiene un cáliz de oro que levanta. Pregunta, ¿hay alguna otra institución en el mundo que levanta un cáliz de oro como lo hace el Vaticano, como lo hace el sistema católico, donde agarran la copa de oro en lo que se llama la misa, en la transubstanciación, cuando están levantando la copa? No hay ninguna otra institución, familia. Los colores, la ubicación geográfica, todos los elementos, familia, están aquí desglosados. Pero aquí quiero que noten algo, que en el cáliz de oro hay algo. En el cáliz de oro está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En el versículo número 2
decía que la fornicación estaba produciendo un vino que tenía el mundo embriagado. Pero ahora está diciendo que la fornicación está produciendo ¿qué? Abominaciones o inmundicias. En otras palabras, el vino que está mencionado en el versículo 2 son las inmundicias y las abominaciones que están ahora mencionadas en el 4. Es lo mismo, el vino, ¿verdad? El vino en cierto contexto representa doctrinas, enseñanzas, prácticas. Esas son las abominaciones y la inmundicia. Nuevamente, ¿producto de qué? De que la iglesia anda uniéndose con el Estado, involucrado en asuntos políticos, en alianzas ilícitas, en vez de serle fiel a su esposo y hacer el trabajo que Cristo nos ha mandado a hacer. Ahora vamos al versículo número 5, familia. Vamos a regresar al punto de las abominaciones ya mismo. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, familia, se nos está diciendo que ella es ¿qué? Que ella es madre de las rameras y madre de las abominaciones. Ahora, significa que si ella es madre de las rameras, significa que entonces que ella tiene ¿qué? Hijas que también son rameras, familia. Y aquí entonces el asunto se pone interesante, porque entonces la pregunta es, ¿quién es la madre? ¿Quién es la cabeza o la que dice ser la cabeza o la madre, familia? Pues aquí hay una cita muy interesante de Benedicto del 31 de octubre del 2012. ¿Y qué dijo Benedicto en el Vaticano? Dijo, el catecismo de la Iglesia Católica, lo resume claramente así. Creer es un acto eclesial. La fe de la iglesia precede, engendra y conduce y alimenta nuestra fe. Y mire lo que dice, la iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Ellos están bien claros. A mí me gustaba Benedicto, porque Benedicto era bien claro. Él no era un pastor, él era más un teólogo. Y él era bien claro y decía las cosas. Y cuando se reunían las iglesias cristianas con el Vaticano, querían proponer, nosotros somos todos hermanos en una fe. Y Benedicto le decía, no. Nosotros no somos hermanos. Ustedes son nuestras hijas porque ustedes salieron de nosotros. Una declaración fuerte, familia. Pero ¿qué es lo que está llamando y diciendo aquí entonces? Que si ella es madre, ella tiene hijas y las hijas andan en las mismas abominaciones que la mamá. Las hijas andan participando también de las mismas enseñanzas, doctrinas y prácticas que tiene la madre. Ahora, habíamos mencionado en el tema cuando hablamos de la imagen de la bestia, que uno de los intentos del papado no era solamente hacer este tipo de gobierno mundial, lo que el concepto popular le llama el nuevo orden mundial, sino el concepto era lo que se conoce en la Biblia, le llama Babilonia, es este concepto donde están todos unidos a ella, ¿verdad? Y de unir a todas las iglesias, porque para tú poder unir a los gobernantes y a los gobiernos de la tierra, tú primero tienes que ordenar tu casa. Entonces, el plan del Vaticano es primero de unir las iglesias cristianas. Esto se llama el movimiento ecuménico. Y alguna gente me dice, ¿de verdad? Sí, esto es muy popular, familia, y esto no es nuevo. Mira lo que ocurrió en el Concilio Vaticano II en el año 1964. Dice, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. ¿La unidad entre quién? ¿Entre todos los católicos? No, la restauración entre la unidad entre todos los cristianos, familia. Esto fue lo que ella se propuso desde el año 1964, de unir a todas las iglesias cristianas. Sigue diciendo, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo, ese concepto de comuniones cristianas se está hablando de las iglesias cristianas. Ellos antes nos consideraban a nosotros una secta, ¿verdad? Que éramos unos herejes. Pero para poder entonces tú invitar a la gente a unirse, tú no lo vas a estar insultando, ¿verdad? Entonces cambió el concepto, ahora es de las comuniones cristianas, ¿verdad? Como que más suavecito, más blandito, para decir es tiempo de unirnos, familia, en un solo cuerpo, en una sola iglesia. Y sigue diciendo, casi todos, hablando de las iglesias cristianas, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios, una sola iglesia, única y visible, que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo. Además, se declara conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los católicos, no, ¿de reconciliar a quién? A todos los cristianos en la unidad de la única iglesia de Jesucristo. Familia, ellos están diciendo que sea una iglesia para todos, una iglesia universal y visible. La palabra universal en latín es la palabra católico,
Ellos quieren entonces una iglesia universal. ¿Y quién ustedes creen, familia, que va a estar a la cabeza de esa iglesia? ¿Quién dice que es la única iglesia verdadera? Pues familia, lo dicen ellos. Ellos creen que son la única iglesia y que todos los cristianos están regresando. Ahora, ¿por qué los cristianos tienen que regresar? Porque a los ojos de ella, los cristianos salieron de ella. La reforma protestante, ¿verdad? Todas las iglesias empezaron a salir y a rebelarse en contra de ella. Y así fue como empezó la reforma protestante. Y así fue como el movimiento se deshizo. Y ella entonces está diciendo, yo sé que tuvimos unos problemas anteriores, que hubo unos percances, pero ahora es tiempo de regresar. Vamos a hacer una iglesia. Vamos a reunirnos. Es el movimiento ecuménico. Pregunta, ¿ha tenido éxito el movimiento ecuménico? Pues sí, familia. Yo en las próximas presentaciones les voy a estar mostrando evidencia contundente de las iglesias que ya han firmado pactos para comenzar la reconciliación, para comenzar el movimiento ecuménico. Y eso es lo que la profecía está diciendo, que Babilonia es cuando la herida sea levantada, cuando la herida sea sanada, cuando la imagen sea levantada. Todos, no solamente los gobiernos de la tierra van a estar con ella, sino todas sus hijas van a estar de regreso. Todas sus hijas que participan en las mismas abominaciones y prácticas de la madre son las que van a estar ahí. Ahora, quiero que noten que el concepto de la abominación es un concepto muy interesante. Miren cómo dice 2 de Crónicas capítulo 36, 14 al 16. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de ¿quién? De las naciones, y contaminando la casa del Señor, en la cual Él había santificado en Jerusalén. Noten aquí, familia, que cuál era el problema. Que el pueblo, los sacerdotes, estaban trayendo las abominaciones del mundo, de las naciones. Dios le dijo, no entres en relaciones ilícitas, no te juntes con ellos ni le des tus hijos a las hijas de ellos porque se van a contaminar. Pues, ¿qué es lo que estaba pasando, familia? Que el pueblo de Dios, ¿qué hizo? Lamentablemente se pusieron a entrar en alianzas con los pueblos paganos que estaban alrededor de ellos, y todas esas creencias paganas y prácticas paganas empezaron a infiltrar dentro del pueblo, hasta el punto que dice aquí en Crónicas que llegó hasta dentro del santuario, familia. La casa de Dios se contaminó. ¿Qué quiere decir esto? Que estas abominaciones son prácticas paganas que son producto, ¿verdad?, de cuando la iglesia y el Estado, cuando la iglesia y el mundo se unen. Y estas abominaciones entonces, ¿qué pasa? Que las están trayendo dentro de la iglesia y las están haciendo pasar como si fueran prácticas cristianas, como si fueran conceptos bíblicos, como si fueran enseñanzas de Dios. Y Dios le llama eso abominación. Por lo tanto, cuando la profecía dice que Babilonia la ramera está fornicando con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado se producen vinos, abominaciones, inmundicias que contaminan, ¿verdad?, que embriagan a los moradores de la tierra. Eso es el lenguaje figurado. Cuando usted lo lee de manera literal, lo que quiere decir es que el Vaticano y sus hijas, que todavía no sabemos quiénes son, ¿verdad?, entran en pactos y alianzas, mejor dicho, entran y entrarán en pactos y alianzas con los gobiernos del mundo, y basado en esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado, se van a producir ¿qué? Doctrinas, enseñanzas y prácticas que van a confundir y engañar a los moradores de la tierra en cuanto al plan de salvación. Así es como se explicaría literalmente a la luz de cómo lo dice simbólicamente en Apocalipsis capítulo 17. Ahora, cuando empezamos a decir entonces y empezamos a ver que las abominaciones, entonces, la Babilonia llama madre, Dios le llama madre de las rameras. Significa que sus hijas rameras, ¿qué andan? Andan participando en las mismas abominaciones que la madre. Por eso es que se le llama la madre de las rameras, porque sus hijas andan haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber quiénes son las hijas? ¿Qué tenemos que hacer para saber quiénes son los que se van a aliar, a ella, perdón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la Biblia a estudiar las abominaciones y la inmundicia que estaban anteriormente, que son prácticas paganas, y ver entonces cómo es que estas prácticas paganas están infiltrando dentro de la iglesia. Y claramente podremos identificar entonces por medio de esas prácticas, doctrinas y enseñanzas, quiénes son los que están todavía siguiendo a la mamá y quiénes son los que ¿qué? Los que se le van a unir. Así que en este tema de hoy vamos a comenzar con las abominaciones, familia. Y nos va a tocar unos 3 o 4 temas
Vamos a ver cuando toquemos el tema de la marca de la bestia, que la marca de la bestia es la peor de todas las abominaciones de Babilonia, y vamos a ver que es una de las que más pega y une al movimiento ecuménico. Así que para empezar entonces a buscar las abominaciones, familia, no tenemos que venir aquí a tratar de inventarnos, a tratar de hacer maravillas para sacar estas abominaciones. Familia, solamente tenemos que ir a la palabra de Dios, solamente tenemos que ir a la palabra y buscar cuáles son las abominaciones. Así que yo quiero compartir con ustedes una abominación. Vayan conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 14. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio sobre las abominaciones y luego cada noche, cada presentación adelante, seguiremos con lo mismo. Deuteronomio capítulo 14, versículos 2 y 3, dice así. 14, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, dice: porque eres pueblo santo al Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Qué lindo! ¿No es lindo? ¿No es lindo? ¿Qué está diciendo Dios? Ustedes son mi pueblo, ustedes me pertenecen a mí, ustedes son un reino de sacerdotes y una nación santa. Se supone que entonces ustedes me representen donde quiera que ustedes van. Ustedes no se comportan como las demás naciones, ustedes no andan participando como las demás naciones, ustedes no andan viviendo, ni hablando, ni vistiendo, ni comiendo, ni haciendo como las demás naciones. Ustedes son mi pueblo especial. Y noten lo que dice el versículo 3. Nada abominable comerás. Aquí familia nos está hablando y nos está diciendo que el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios, hay cosas que no deberíamos estar comiendo que son abominación. Ahora, por mi experiencia, cuando yo voy a muchos lugares a presentar este seminario, la gente está contenta y gozosa hasta que hablo de la comida, ¿verdad? Porque la gente, cuando tú le empiezas a hablar de la refrigeradora y de la nevera, la gente como que se pone un poco tensa. Quiero decirle que no le tiren piedras al mensajero. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice aquí. Aquí dice, familia, que no hay nada abominable debemos comer porque somos el pueblo santo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es aquello que Dios dice que es una abominación que no deberíamos estar comiendo? Pues vayan conmigo por favor a Levíticos capítulo 11. Ahí en Deuteronomio capítulo 14 lo habla, pero en Levítico 11 está desglosado la lista de manera más detallada. Dice Levíticos capítulo 11, vamos a ir al versículo número 3. Dice aquí: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerás. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comerán estos. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña, hendida, lo tendrás por inmundo o abominable, ¿verdad? Ahí está la inmundicia. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. Además la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendrás por inmundo. Noten el versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendrás por inmundo. De la carne de ellos no comerás, ni tocarás su cuerpo muerto, lo tendrás por inmundo. Familia, aquí Dios nos está diciendo y nos da una lista de los animales terrenales que podemos comer. ¿Y cuál, familia? Son los que rumian y tienen pezuña hendida. Pero entre esos específicamente menciona ¿qué cosa? El cerdo. Ahora, ¿por qué es que Dios nos dice que no comamos cerdo entre los otros que están? ¿Por qué Dios específicamente menciona y dice que el cerdo es un animal inmundo, es una abominación, ¿verdad? Y usted se preguntará por qué algunos cerditos son bonitos y son lindos, ¿verdad? Y usted cuando mira y analiza, familia, póngase a pensar todos los nombres que se utilizan para el cerdo. Cochino, puerco, marrano, cerdo. Familia, todos los nombres te están indicando qué tipo de animal es. Es un basurero, eso es lo que es el cerdo. El cerdo es un lechón, en Puerto Rico le llaman también. Un cochino, un marrano, familia, te está diciendo qué es lo que come. Entonces en Estados Unidos hay un refrán que dice que tú eres lo que tú comes. Entonces si te comes el cerdo, pues te está diciendo, familia, exactamente lo que está entrando a tu cuerpo. Las cochinadas y las puercadas que come el cerdo, eso es lo que está entrando en tu cuerpo, familia. Ahora, no quiero que digan que yo no puedo entender esto, porque familia, mi carne favorita para comer era la chuleta, la comida de cerdo, familia. A mí me encantaba cuando mi mamá hacía chuletas de cerdo y mi carne favorita era esa. Así que cuando yo vengo a esta lista, la lista me da 2 bofetadas a mí. Porque yo digo, no, espérate un momento, esto tiene que ser un relajo. Porque esto es lo que más que me gusta. Pero ¿sabes qué? Yo dije, bueno,
vamos a ponerlos a estudiar y analizar el concepto del cerdo, familia. ¿Y sabe lo que encontré? Encontré cosas muy desagradables sobre el cerdo. ¿Sabe, familia, que el cerdo tiene un sistema digestivo muy lento, ¿verdad? Muy lento, y todas esas toxinas, todo lo que come el cerdo se queda dentro del cuerpo de él y nosotros entonces terminamos comiéndolo cuando comemos el cerdo. De hecho, el cerdo no suda. El cerdo tiene dos glándulas bien pequeñitas aquí en las patitas donde botaría lo más tóxico, ¿verdad? Los venenos, por ejemplo. He escuchado historias donde serpientes venenosas muerden a los cerdos y los cerdos no mueren. ¿Por qué? Porque está tan tóxico por dentro que neutraliza el veneno de una serpiente, familia. Y eso es lo que es. Las historias de la mafia. Anteriormente la mafia, cuando mataba a alguien y querían esconder el cuerpo, ¿sabe lo que hacían? Picaban el cuerpo en pedacitos y se lo daban a los cerdos para comer. ¿Por qué? Porque el cerdo se lo come todo, familia. Es un cochino, es un marrano, le encanta estar dentro de su propia lo que bota. Le encanta estar revolcándose en todo eso, familia. ¿Y qué sucede? Que ese animal entonces nos los comemos y todo eso también entra y contamina los parásitos y todo lo que tiene, familia, un cerdo. Familia, no es que Dios tiene un negocio de pollo y de hamburguesas y quiere decir no coman cerdo porque Dios no quiere competencia. La razón por la cual Dios nos está diciendo que no lo comamos es porque Dios es amor. Recuerden que habíamos mencionado que cuando tú estudias cualquier doctrina, cualquier concepto cristiano, tiene que estar basado y fundado en el amor de Dios. Familia, cuando Dios nos dice que no comamos este animal es porque Dios nos ama y no quiere que nos contaminemos. Le hago una pregunta. Esto fue escrito, familia, hace más de 3,000, 4,000 años, familia. Pregunta, ¿el cerdo ha cambiado? No, peor todavía, familia, porque antes no existían las contaminaciones que existen hoy en día. Esto es peor todavía, familia. Ahora, la lista no termina ahí. Vamos a seguir leyendo. Miren cómo dice en Levítico 11, versículo 9. Estos comerás de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aleta y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerán. Pero todos los que no tienen aleta ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrás ¿en qué? En abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comerán y abominarán sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aleta y escama en las aguas, lo tendrás en abominación. Ahora, familia, nos está hablando ¿de qué? De todo lo que viene al mar. Tiene que tener ¿qué? Aleta y escamas. Pregunta, vamos a hacer la prueba. ¿El salmón tiene aleta y escamas? Sí. ¿El tiburón tiene aleta y escamas? No. Tiene aletas, pero no tiene escamas. ¿El pulpo tiene aleta y escamas? No. ¿El cangrejo, el camarón, la langosta tienen aleta y escamas? No, familia. Así que, familia, Dios también le llama a esos animales que abominables, inmundos. Ahora, nuevamente, familia, no estoy aquí tratando de hacerme el más santo. ¿Por qué? Porque yo comía esos animales también. Yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico, familia, eso es lo que se come. El cerdo y la langosta, los camarones, todo el calamar, todo eso del mar, familia. Eso es lo que yo me hartaba y me encantaba. Era mi comida favorita. Así que cuando vengo a esta lista, yo vengo y digo, pero ¿cómo es esto? Ahora me encontré otra vez con más cosas que a mí me encantan. Pero yo me pongo a analizar y a buscar y a estudiar. Y digo, ¿y qué es lo que pasa con el camarón, con la langosta, con el cangrejo? ¿Y sabe lo que encontré, familia? El mismo problema que con el cerdo. Es que son los basureros del mar. Son los recogedores de la basura del mar que limpian y escogen. Y especialmente, familia, cuando encontré un dato sumamente asqueroso. Que encontré que el camarón es el primo o es familia de la cucaracha. Se acabaron los camarones fritos para mí. Olvídese de eso, yo no quiero saber más de camarones, familia, porque para mí la cucaracha es la cosa más asquerosa que existe en este mundo. Cuando yo supe que el camarón era familia de la cucaracha, nunca más en mi vida quiero volver ni siquiera a tocar un camarón, familia. Y familia, cuando usted se pone a analizar estos animales, es el mismo concepto, familia. De hecho, conocí una señora que su hermano era policía en Luisiana, allá en New Orleans. Y ellos a veces cuando decían que habían un cuerpo dentro del mar, del agua, él era buzo y él tenía que bajar para buscar el cuerpo, el cadáver. ¿Y sabe cómo él decía que lo identificaba fácilmente? Porque estaba el cadáver cubierto de camarones. Perdón, de camarones no, de cangrejos. ¿Qué estaban haciendo los cangrejos? Comiéndose el pellejo del cadáver, familia. ¿Y usted se quiere comer eso? Bueno,
Familia, Dios nos está diciendo nuevamente que no te comas estos animales. ¿Por qué? Porque son basureros, familia. Son basureros, son bottom feeders. Y me imagino que el Señor mirándole, ¿qué ustedes hacen comiéndose mi basurero, familia? Eso no está para ustedes comérselo. Alguna gente me dicen, ay, pero eso ya pasó, eso era de los judíos. Eso son las leyes que Dios se las dio a los judíos. Y yo les digo, lógicamente hablando, pero ven acá. Si el cerdo y el lechón y los camarones y todos esos animales inmundos eran inmundos anteriormente, hace miles de años atrás, ¿será que dejaron de ser inmundos hoy en día porque Cristo murió y resucitó por nosotros? No, al revés. Ahora hay más contaminación, las aguas están más contaminadas, ahora todo es peor que antes, familia. Así que la muerte y la resurrección de Cristo no hace que un animal inmundo deje de ser inmundo, porque lo que le hace inmundo es lo que come, su sistema, su cuerpo, y cómo digiere y cómo procesa la comida, familia. Eso es lo que lo hace inmundo y eso no ha cambiado. Pero noten algo muy interesante, vayan conmigo a Génesis capítulo 7, porque en Génesis anteriormente, en Génesis capítulo 1 y 2, recuerden que habíamos hablado que estaba la creación perfecta. Y si recuerden, habían 3 instituciones que Dios estableció en la creación, que fueron el matrimonio, el sábado y la alimentación. Esas son las 3 instituciones que estableció, familia. Y a principio, familia, los seres humanos no comían animales, ni los animales comían animales. ¿Por qué? Porque todo era bueno, perfecto en gran manera. No había necesidad, familia. Por culpa del pecado, entonces, es que entra ese problema. ¿Y qué pasa? Noé y su familia seguían esa alimentación. Pero cuando Dios le dice que viene el diluvio, entonces Dios le da una explicación, algo muy interesante. Y le dice en Génesis capítulo 7, versículo 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Noten que cuando Dios le dice a Noé, vas a entrar al arca y vas a estar en el arca. Si usted analiza el concepto del tiempo en el diluvio duró un poco más de un año. Lo que significa es que Noé y su familia, que comían la alimentación original, no iban a poder seguir comiendo las plantas porque no iban a poder crecerlas porque iban a estar un año. Ahora, ¿qué fue lo que ocurre? Entonces Dios le dice, mire, yo le voy a dar permiso para que coman animales, pero coman animales limpios. Dice 7 parejas de los limpios y solamente 1 de los no limpios o de los inmundos y abominables. Ahora, si el cerdo caía en esa categoría de inmundo, significa entonces que la intención de Dios no era que se comiera el cerdo, porque si solamente había una pareja de cerdo y se lo comían, se iba a extinguir el cerdo. ¿Por qué, familia? Porque no era para comerse. Ahora la pregunta que le hago es, ¿cuál es el propósito de tener el cerdo en el arca del pacto, familia? Bien sencillo, porque cuando todos los demás animales empezaran a hacer sus necesidades, ¿quién era el que iba a estar limpiando y recogiendo todo eso y comiéndoselo todo? Era el cerdo, familia. El cerdo era el basurero del arca del pacto, familia. ¿Me están entendiendo? Esto, familia, no es difícil. Y además, Noé no era judío. Los judíos no aparecen hasta el final de Génesis, familia. Aquí nos está hablando, familia, del comienzo, desde el principio, familia. Así que no podemos hablar de que eran judíos o no. Y mucha gente viene y me dicen, ay, Carlos, ya Dios cambió esas leyes. Carlos, eso es del viejo pacto, me dijeron. Y miren, yo era el primero buscando justificar, comerme mi cerdito, comerme mi camaroncito y mi langosta. Y me dicen, Carlos, ya Dios cambió eso. Y yo, ¿de verdad? ¿Cuándo fue que lo cambió? Dios dijo, mata y come, le dijo a Pedro. Y yo dije, gloria a Dios por mata y come, aleluya. Pero yo sabía, yo dije, ya mira allá para verlo. Y fui a Hechos, quiero que me acompañen a Hechos capítulo 10. Yo decía, bueno, mata y come, eso es lo que me gusta a mí. Vamos a justificar que yo puedo seguir comiendo lo que yo quiero, ¿verdad? La carne es terrible, familia. Y miren lo que dice en Hechos capítulo 10, quiero que lo leamos juntos. Hechos capítulo 10, versículo 9, dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, era el mediodía, era la hora de almuerzo. Y tuvo gran hambre, porque era el almuerzo. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, Pedro entró en visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. En otras palabras, animales inmundos, vamos a ver ya mismo. Y le vino una voz a Pedro diciendo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro salió corriendo y fue a comprarse unas chuletas y las puso a freír. No, eso no es lo que dice aquí. Dice en el versículo 14, entonces Pedro le dijo al Señor, escuche bien, no,
porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Cómo fue que Pedro le dijo a Dios? Dios le dijo, mate y come. Y Pedro, ¿qué dijo? Señor, no, yo no puedo comer eso si yo nunca he comido ese animal, ningún tipo de animal inmundo. Familia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Pedro le dice que no es Señor? Es bien sencillo. Porque Pedro conoce el principio bíblico de que Dios no se contradice. Si Dios dijo que esos animales eran inmundos, siguen siendo inmundos todavía y Pedro lo entiende. Pero le dice, Señor, yo no he comido nada inmundo, ¿cómo voy a comer eso? Vamos a seguir. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Y lo que Dios limpió le dijo, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, familia, quiero que aquí está la clave del concepto, del entendimiento. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Escúcheme bien. Dios le dijo a Pedro, mate y come 3 veces. Pedro no salió corriendo a comprarse unas langostas y unos camarones al ajillo. Pedro dice aquí en el versículo 17 que estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, lo que significa que Pedro no entendió la visión. Pedro sabía que Dios le estaba tratando de dar un mensaje, pero él no lo entendió. Él se quedó perplejo, confundido dentro de lo que significaba la visión. Pedro sabía que Dios no le estaba diciendo literalmente que saliera a comer esos animales inmundos, familia. Y aquí cae nuevamente el concepto de que un versículo sin contexto es un pretexto. Yo podía haber agarrado ese versículo donde Dios dice, lo que Dios limpió no lo llames tú común, mate y come, cerrar la Biblia e irme a comer un animal inmundo. Pero usted tiene que seguir leyendo el contexto, familia, y ponerlo a la luz del resto de las escrituras. Y cuando me dice a mí que Pedro no entendió lo que significaba la visión, es que Pedro está tratando de entender el mensaje que Dios le está tratando de dar. ¿Sobre qué? Sobre que lo que Dios limpia no lo llames tú común. Él sabe que no está hablando de los animales inmundos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nos quedamos ahí. Vamos a seguir leyendo el capítulo. Y familia, se resuelve este problema solito. Miren lo que dice. En el versículo 24 del capítulo 10. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. Pedro le dijo, muy bien has hecho porque yo soy el primer papa y debes postrarte y adorarme. No, familia, eso no fue lo que Pedro le dijo. Pedro le dijo en el versículo 20, levántate, pues yo mismo soy hombre. Es interesante que el que dicen que es el primer papa, cuando se postraron a adorarlo, él dijo, yo soy un hombre igual que tú. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios es clara. Y hablando con él, dice, entró y halló a muchos que se habían reunido. En otras palabras, Cornelio tenía su familia y llamó a Pedro a entrar a la casa de él. Ahora, para un judío es inmundo, es sucio, es contaminado entrar en casa de un gentil. Y Cornelio es un soldado romano, es un centurión. Así que para Pedro, un judío, haber entrado en la casa de un gentil era hacerse inmundo, era hacerse no limpio. Pero noten lo que pasó, familia. Versículo 28, aquí está la explicación de lo que pasó con el concepto de mate y come. Y les dijo Pedro, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, escuche bien, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios. ¿Cuándo fue que Dios le mostró a Pedro que no considerara a los gentiles y a los extranjeros comunes inmundos? En la visión, familia, del lienzo que bajó 3 veces, que Dios le dijo en el 15, lo que Dios limpió no lo llames tú común. No estaba hablando de la comida, estaba hablando sobre ¿quién? Sobre los gentiles, que eran ahora quienes había que llevarles el evangelio, familia. El contexto lo explica solo, familia. Así que estos versículos no son ninguna justificación para andar por ahí e irse a comer animales inmundos. Ahora, podemos hacer esto con muchos versículos en la Biblia, podemos pasarnos aquí todo el día, porque hay varios versículos que la gente utiliza. Yo le voy a dar un resumen y unos principios que con esto se cae, y usted lo va a entender perfectamente. Cuando Pedro y Pablo hablan de comida, familia, o cualquiera de los escritores bíblicos, cuando hablan de comida no pueden estar hablando de nada inmundo, no pueden estar hablando del cerdo, ni de la langosta, ni del camarón, ni de nada de eso. ¿Por qué razón?
Porque para el judío esos animales son inmundos, abominación, y ellos no se lo comen. Eso no es comida para ellos. Le explico. Vamos a suponer que después de esta presentación los invito a todos ustedes a un banquete que tenemos en el comedor. Y cuando llegamos al comedor, yo les muestro las ollas y empiezo a abrir las ollas uno por uno. Y en la primera olla hay oreja de mono. En la segunda olla hay muslitos de gato. En la tercera olla hay fricasé de serpiente. En la cuarta olla hay sopa de carne de perro. Pregunta, ¿quién va a comer? Siempre hay un sinvergüenza que come, ¿verdad? Porque yo siempre era uno de esos sinvergüenzas que me comía cualquier cosa, porque usted adoba cualquier cosa y todo sabe a pollo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente decente no se va a comer nada de esos animales. ¿Por qué? Porque eso para nosotros no es comida. Eso quizás en alguna parte del mundo se come el perro y el gato y lo demás, pero para nosotros, especialmente nosotros los hispanos, eso no es comida, familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que cuando Pedro, Pablo y los escritores hablan de comida, no pueden estar hablando de animales inmundos como el cerdo y lo demás, porque eso no es comida para ellos. ¿Están conmigo? Es bien sencillo y alguna gente utiliza lo que sucede allá en Mateo, ¿verdad? Cuando dicen sobre Cristo, cuando dicen, pero Cristo dijo que no es lo que entra por la boca, es por lo que sale. Pues vayamos un momento ahí, les quiero mostrar esto, porque esto es otro versículo bastante común. Carlos, no es lo que entra por el cuerpo, es lo que sale. Pues familia, el contexto, cuando usted lo empieza, dice, Mateo 15:1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen? La tradición de los ancianos, de ellos, era que si usted no se lavaba las manos cuando comía, lo que usted comía era ¿qué? Era sucio, era inmundo. Y ese es el contexto. Y cuando usted sigue leyendo, familia, Cristo lo explica claramente. Dice en el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca eso contamina. ¿Verdad? Le está diciendo, no se deje llevar por sus tradiciones, sino es que es por lo que está en el corazón. Mira, versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Versículo 20 es la clave. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. Familia, más claro no canta un gallo. Cuando está hablando que no es lo que entra. ¿Por qué? Porque no era el asunto de lavarse las manos y eso contaminaba al hombre, que era lo que estaban señalando, sino es lo que está en el corazón del ser humano lo que contamina. Y Cristo dice, no es comer sin las manos sin lavar, familia. Y hay muchas personas que me dicen, ay Carlos, Dios no me va a juzgar a mí por la comida. Dios no me va a juzgar a mí por lo que yo como. Y yo digo, bueno, cuando usted mira el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol. Pregunta, ¿hubo una consecuencia por comer algo que Dios le había prohibido? Claro que sí, por eso nos encontramos en el problema que nos encontramos. Segundo punto, ¿quién es el que determina cómo es el juicio y quién va a juzgar? No somos ustedes ni yo. ¿Qué dice la palabra de Dios del juicio? ¿Cómo será el juicio? Isaías capítulo 66, versículo 15 al 17. Porque he aquí que el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Familia, cuando habla de fuego, que el Señor viene con fuego y carro y torbellino, ¿está hablando de qué? De la segunda venida de Cristo. Y mire lo que dice, porque el Señor juzgará, note que el Señor va a juzgar, con fuego y con su espada, ¿a qué? A toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. ¿Y quiénes son esos? Que comen carne de cerdo, cosas abominables y ratones, aún perecerán delante del Señor. Familia, yo no sé lo que usted quiere explicar o cómo usted lo quiere ver ese versículo, pero está bien claro, el Señor dice que ¿qué? Que el Señor viene a juzgar, que viene a quemar, que viene a destruir y acabar con aquellos que ¿qué? Que no lo honran, que no lo obedecen, que no lo siguen. Y parte de eso son aquellos que comen cosas abominables. No me malentienda, aquí no es asunto de un árbol, aquí no es asunto de un día, aquí no es asunto de un plato de comida. Aquí el asunto es quién es el Dios a quien tú honras y obedeces y sirves y a quién tú vas a escuchar cuando te habla. Familia, cuando yo, a pesar de que todos los animales que a mí me encantaban comer, la Biblia dice que eran abominables, ¿sabes qué? ¿Yo qué dije? Yo dije, si eso es lo que el Señor dice, aún sin entenderlo completamente, yo dije, yo no voy a comer. Y familia, le doy gracias a Dios. ¿Usted quiere jugársela y seguir comiendo y dándose sus gustos de la carne? Usted está toda su libertad para hacerlo, pero no juegue con la misericordia de Dios. Pero mejor váyase del lado seguro,
deje esas cosas, porque primero que nada, ninguna de esas cosas estará en el reino de los cielos. Ninguna de esas carne y comida inmundas van a estar en el reino de los cielos, ni tampoco los fast food, ni nada de lo que comemos aquí tampoco va a estar. Aquí va a ser la misma alimentación original. Así que, ¿qué está diciendo Dios? ¿Por qué no regresamos un poquito a la alimentación original? ¿Será que Dios, si eso es lo que vamos a estar comiendo en el reino de los cielos, será lo que debemos estar comiendo ahora, familia? Mira lo que dice Apocalipsis 21, versículos 1, 2 y 27. Porque vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Ese es el cielo nuevo y la tierra nueva que yo quiero ir, familia. Y dice claramente, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Familia, la palabra de Dios es bien clara sobre, en el santuario no entraba ninguna cosa inmunda en la casa de Dios. Ningún animal inmundo entraba y nos acaba de ver que en el cielo nuevo y la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, tampoco entrará ningún animal, tampoco entrará nadie que come comida abominable, familia. En otras palabras, familia, ¿por qué no empezar a practicar desde ahora? ¿Por qué no empezar entonces a decir, Señor, estas son las abominaciones que tú quieres que nos alejemos? Ahora, acabamos de ver una abominación de Babilonia, que es que mata y come. ¿Qué enseña Babilonia? Babilonia enseña, tú puedes comer lo que tú quieras, no importa, mata y come, familia. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice, ustedes son mi pueblo, un pueblo santo, especial, apartado. Yo quiero que ustedes, ¿qué? Que ustedes no vivan como los demás, que no hablen como los demás, que no vistan como los demás, que no coman como los demás. Los demás que comen toda clase de animal inmundo, familia. Familia, si esos animales eran inmundos antes, imagínate hoy en día. Hasta los animales limpios hoy en día, familia, están todos contaminados de tanta contaminación, de la pudrición, el mercurio en el agua, ni siquiera los peces limpios tampoco, familia. Dios nos está diciendo, y estos son principios de salud que Dios establece, familia, porque nos ama y quiere que nos vayamos apartando de estas cosas, familia, que sabemos que le hacen daño al cuerpo. Porque la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo quiere morar en un templo donde no hayan cosas inmundas. Entonces, la invitación es que apártate de esas cosas inmundas. Y sobre todo, familia, tienes que pensar, ¿estoy yo en un lugar que enseña, come y mata? Que se puede comer cualquier cosa, que eso no importa. ¿Estoy yo congregándome en un lugar así, familia? Pues usted está en peligro, familia, porque ese lugar está siguiendo las abominaciones de Babilonia, están siguiendo las abominaciones que contaminan la casa de Dios. Y Dios dice, cualquier abominable que practica abominación no entrará en mi casa. Dios tiene estos principios de salud porque nos ama y quiere vernos lindos, saludables, para poder tener mucha fuerza, energía, estar salud y poder ir a predicar esta palabra y utilizar. Si usted está vivo, usted sigue siendo un instrumento de Dios, no importa. Y Dios quiere utilizar tu cuerpo, tu mente, ¿para qué? Para llevar este evangelio. Así que te invito, familia, a que ¿qué? A que esos animales inmundos empecemos a sacarlos de nuestras casas y empezamos a vivir como si estuviéramos en el cielo.